Bueno, mi gente, bienvenidos a una entrevista más. Hoy nos encontramos de nuevo con nuestro amigo Kevin. Kevin, ¿qué tal todo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tranquilo? Todo bien, tranquilo. Como lo habíamos anunciado en la cuenta de Instagram, lo tengo aquí, lo pude traer. Y la idea es que hoy él nos cuente cómo le ha ido, cómo va el proceso, si ya le determinaron algún tipo de respuesta, positivo o negativo. Así que nada, te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque nos estará comentando, así como las entrevistas anteriores, que si no las han visto, las voy a dejar por aquí pegadas, para que observen cómo es el proceso de pedir asilo aquí en Holanda o los Países Bajos, por experiencia de alguien que lo ha hecho directamente, exactamente por Schiphol, el aeropuerto principal de aquí de los Países Bajos. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos vemos. Bienvenido otra vez a tu canal. Gracias por sacarnos un espacio de tu tiempo, compartir tu experiencia con nosotros y a toda la comunidad hispana que ve estos videos. Y ahora sí entremos en tema, detalladamente. En los anteriores videos, si ustedes no los han visto, Kevin nos explicó cómo fue su llegada aquí a los Países Bajos, cómo fue su proceso en el aeropuerto. Si no lo han visto, por acá los voy a dejar, como les decía. Ahora ya Kevin nos va a contar es acerca de cómo evolucionó su proceso aquí en los Países Bajos y ya tiene una respuesta. Vamos a ver qué nos dice. Así que Kevin, cuéntanos, después de que tú sales del aeropuerto, ¿qué sucede? Sí, yo salí del aeropuerto y aproximadamente 3 o 4 días tuve la reunión con mi abogada, ya afuera, ya estaba ya libre ya, por fin. Ajá. En esa reunión discutimos todo acerca de las entrevistas, del proceso, de todo. Y en ese momento la abogada me dice, hay una intención de positivo. Hay una intención de positivo. Eso no significa que esa es la respuesta final. ¿Ya? No significa nada, es solamente como lo dice la palabra claramente, intención. Ya. ¿Cuál es el objetivo? Si es positivo o negativo, argumentar el caso Sí, con más pruebas. Ya entiendo. Pero en ese momento yo me quedé con esa idea en la cabeza. Mi abogado me lo está diciendo, pues yo asumí que yo iba a tener una respuesta positiva. Esa intención de positivo que tú le llamas, ¿cómo llega? Si eso llega en una carta, un correo, te notifican a ti, o cómo es ese proceso. Eso es personalmente tratado con la abogada. ¿Ya? A la abogada le hacen saber la intención. Hay casos en los que hay intención de negativo. ¿Ya? Es decir, que se espera una respuesta negativa. Ok, entiendo. Entonces vos estabas contento en ese momento porque te dijeron que el gobierno, el IND, te iba a dar una intención de positivo. Claro, yo me hice ideas, yo viví ¿Ya? esos par de días, los viví. En mi mente yo pensaba que todo iba a ser color de rosa. Bueno, pero vemos que no fue así. ¿Qué sucede después de eso? No fue así porque 25 o 30 días después de la reunión con mi abogada, ¿Ya? se me notificó a mí a través del correo en el AZC ¿Ya? con una carta. La respuesta definitiva negativa. Joder. Me llega la carta y de repente colapsa mi mente porque No, claro, pero mi pregunta es, ¿la abogada no te había notificado nada a ti No. ya después de eso? No, yo estaba esperando la respuesta, pero ¿Ya? nunca pensé que esa respuesta en ese momento fuese negativa. Ya. ¿Te llegó fue a ti directamente ahí a la ZC? Sí, me llegó personalmente. Añadido a eso, recibí otra carta ¿Ya? para tener una entrevista con las personas que se encargan
de devolver a la gente para el país. Wow, para deportarte. Para deportar prácticamente. Ya. ¿Y ahí qué haces tú cuando recibes esa respuesta ya negativa? Oficial, ¿no? Eso es oficial porque viene de parte del gobierno, del IND como tal. Y 2 días después de eso, 3 o 2 días, no recuerdo muy bien, logré hablar con mi abogada y me dijo que no me preocupara, que la respuesta era muy ambigua. Muy ambigua. Ya. Es importante aclarar para los que no han visto los otros videos, el IND es el Servicio de Migración y Naturalización de aquí en los Países Bajos y es la entidad del gobierno que se encarga realmente de decirte si acepta tu solicitud de asilo o si te da la protección internacional o no te lo da. En el caso de Kevin, para resumir un poco la historia, él primero le dicen que sí, una intención, lo notifica a su abogada, ¿correcto? Claro. Pero después de 30 días, él ya estando establecido en su AZC donde es asignado, le llega oficialmente una carta del gobierno diciéndole que no fue aceptado, sino que es negado. ¿Sí me entienden lo complejo de esa situación? Obviamente él no entra en crisis, él se comunica con su abogada, ¿verdad? Así es. ¿Y la abogada qué te dice? En ese momento la respuesta viene en el idioma, obviamente, holandés. En holandés, ya. Pero yo empecé a comunicarme con mi abogada y te dicen por qué te dicen por qué ellos están diciendo que no. ¿Por qué te están negando? ¿Por qué me están negando? Y en tu caso, ¿nos puedes contar un poco sobre el por qué? Claro, en mi caso, el IND creyó toda mi historia, la consideró 100% verdadera, pero ellos consideraron en ese momento que las autoridades de mi país me podían brindar protección. Si te creemos, pero la policía o los organismos de tu país son los que te tienen que proteger, básicamente te dijeron eso. Exactamente, y recuerdo que se basan en tratados de 1945. En ese momento empecé yo, me dijeron que no, pero en ese momento viene lo que se llama la apelación, que es La apelación, bueno, ya vamos a hablar de eso. Aquí realmente se viene un proceso cuesta arriba para lograr demostrar a las autoridades, en este caso el IND, que en el caso de Kevin le creen todos los argumentos. Escuchen bien esto, le dicen: nosotros le creemos toda su historia, todas sus pruebas son realmente fehacientes y verídicas, pero es responsabilidad de las autoridades de su país que lo protejan, no de nosotros. Imagínense esto tan ambiguo: te creemos, pero no, las autoridades de tu país son los que te deben proteger. Y así ha pasado en muchos casos. Después de eso viene la apelación para esa respuesta negativa. Eso es en contra. Obviamente no estoy de acuerdo, mi abogado consideró también que no estaba de acuerdo con la respuesta del IND. Y ahí se viene un proceso. Yo he conocido casos que demoran 2, 3 años. Wow. Es de esperar, pero la oportunidad que tenés en ese momento es de ir ante el juez y discutir por qué ellos están diciendo que no. Ante el juez, no ante el IND. No es el IND. Ante el juez. Exacto, el juez es el que se encarga de decir si el IND tiene argumentos suficientes para sustentar esa respuesta o si tiene argumentos. Entiendo. Entonces, la apelación o ese recurso de apelación, más bien que se interpone cuando se dan un negativo en la primera fase, ¿quién pone ese recurso? Tu abogado. Sí. El abogado que te ha asignado el IND, ¿verdad? Exactamente. Un dato interesante es, el abogado tiene 4 semanas después
de la respuesta definitiva para interponer la apelación. Ok, y esa apelación se basa en qué, Kevin? Es decir, ella te dice a ti, denme más argumentos, den más pruebas, o ella en qué basa esa apelación para decir, no, mi cliente no está a favor de esto, ¿en qué se basa? En ese momento lo que hace la abogada es, si consideran más pruebas, te las pide y te dice, bueno, aporta más. En mi caso, yo no tenía más pruebas, tenía todo mi ya habían mostrado lo que tenían que ya mostrar. había mostrado todo, ya había agotado todo, pero la abogada muy diría inteligente, Ya, presentó, en mi caso presentó informes de instituciones que se encargan, por ejemplo, ACNUR, es una institución, ya, informes acerca de por qué las autoridades en el país, en los niveles de corrupción que existen. Ok, Y mi abogada le mandó todo eso al juez. ok. Al juez. ¿Por qué no va al IND? No. Al juez. Al juez. Ya. Al juez. Porque la idea es hacerle ver al juez que todo está como está y la situación, o sea, no es la que se esperaba. En este caso, la respuesta negativa. Ok. Estamos hablando de tiempos ahora. Tú sales de Schiphol, 30 días después te llega la intención positiva. Después de eso, ¿al cuánto te llega lo negativo ya oficial? Eso fue inmediatamente. O sea, yo salí del aeropuerto, Ya, me reuní con la abogada ya. y 30 días después fue que yo recibí la respuesta. Negativa. Negativa. Ah, ok. Tú dices que tiene ya 4 semanas para apelar. Sí, Después de ese documento oficial que te llega, correcto. apelan y después ¿al cuánto tiempo se tiene otra respuesta? En mi caso personal, debido a la situación global, en este COVID, caso del ya. COVID, afectó de una manera increíble porque la audiencia como tal, el término, estaba programada para el 16 de abril, si no me equivoco, de abril del año 2020, del año pasado. Ok, Pero debido al corona eso se demoró y reprogramaron la audiencia, no hubo fecha específica, Ok, yo ok. quedé con una incertidumbre, ¿qué pasa aquí? Y así se fue. esperando. Bueno, entonces en ese tiempo, Kevin, durante ese año de espera, ¿qué estuviste haciendo? Me dediqué a estudiar en ese momento, por iniciativa propia me dediqué a estudiar el idioma. Lamentablemente por la situación global, cierran las bibliotecas, no puedo ir a estudiar. Wow, sí. Es un tiempo difícil, fue difícil en el sentido de que tenés que buscar qué hacer, o sea, cómo Claro. tratar de incorporarte, porque tenés que estar fuerte, o sea, sabes que hay una respuesta negativa, pero sabemos que no venimos aquí porque queremos, sino porque estamos en una situación complicada. Me dediqué a estudiar, a hacer... Por tu cuenta, Por nos mi estoy diciendo. cuenta. ¿Por qué? ¿El gobierno no te pone a estudiar? No. ¿Por qué? No. Porque en ese momento no tenés una respuesta positiva como tal. No tienes un estatus, Sí. digamos, definido. En ese sentido considero que hay una pequeña falla porque no tratan de integrarte desde el momento que vos... Desde que llegas. Desde que llegas, sino que ellos esperan a que vos tengas, obviamente, la respuesta positiva para iniciar con el proceso de integración. Bueno, hay algo que nos interesa mucho y se puede trabajar en ese tiempo. No, ¿Por qué? porque primero eso fue un desastre total, porque a los 6 meses automáticamente te tienen que dar el permiso de trabajo. Ya. No se me dio el caso, bueno, yo no tenía ID o ID como Sí, tal, el documento. Sí. No tenía nada, pero me decían, no, es que la situación, bueno, total que yo pasé, bueno, hasta el momento no tengo ID, Ya. no tengo ID, pero en ese momento no puedes trabajar, o sea, tienes que esperar 6 meses. Tienes que esperar.
Bueno, aquí es algo muy importante que quiero aclararles y es que con respecto a la experiencia de otras personas, no todas las personas viven acá el mismo caso, ¿no? de los documentos. Lastimosamente, aunque los Países Bajos son muy organizados con este tema, porque hay que reconocerlo, pero hay obviamente unas falencias, y las falencias principales que encontramos es como la del caso de Kevin. Ya lleva un año, el ID es simplemente el número de identificación de acá, es como tu tarjeta de identidad, no se la han entregado, y le tiene que haber llegado un BSN, ¿no? Que es el número fiscal para tú poder abrir una cuenta de banco, para poder, entre comillas, emplearte, que luego hablaremos cómo es el caso de cómo se puede emplear un solicitante de asilo cuando le llega ese BCN, pero lo cierto es que a Kevin no le llegó. Hay otros casos de otras personas que sí les llega el tiempo. Entonces, cada caso es diferente. Quiero con esto dejar claro, porque habrá muchos expertos en el tema que me van a decir que el BCN debe llegar a los 6 meses. Frente a la ley debe ser así, pero lastimosamente por el COVID y por todas esas situaciones que los países están viviendo, hay un retraso, ¿no? en muchos de los documentos. Entonces, y otra cosa que nos cuenta Kevin es que no te integran a la sociedad con el tema del estudio, sino que si tú quieres estudiar te toca por tu cuenta. Por tu cuenta, definitivamente. Eso es una recomendación que daría yo personalmente. Si vienen con la idea de empezar una nueva vida, traten de integrárselo como sea. Como sea. Sí, por sus propios medios, claramente. Mientras esperan la respuesta ya positiva. Pero en ese año, ¿dónde vives? ¿Cómo comes? ¿Cómo sobrevives? Siempre está la ayuda que te dan. Si recuerdan, mencionamos acerca de la tarifa semanal que se entrega. Se mantiene todo, no te quitan nada, siempre estás viviendo en el AZC. Ya. Todo normal, lo único que no tenés respuesta definitiva. Ok, es decir, te siguen dando el apoyo semanal. Siempre te dan. Estás viviendo ahí, pero lo único es que estás quieto y esperando. Sí, hay una forma muy interesante de querer ocupar el tiempo. Ya. Y es que los AZC, no recuerdo si lo mencionamos, tienen disponibilidad de trabajos internos. Ya. No hemos hablado de eso. ¿Cómo es eso? Eso es simbólico el pago, porque no crean que les van a pagar 1.000 euros o 2.000 euros por nada. Okay. Son tareas básicas como limpiar. Dentro de la ZC. Dentro de la ZC. Ellos mismos te pagan, son 14 euros adicionales. Generalmente los AZC, todos, si no me equivoco, o la mayoría, para no afirmar, tienen esta función de voluntariado, que son trabajos no remunerados, definitivamente. No pagos. No crean que les van a pagar por eso. Ya. Pero sirve también como herramienta para integración en la sociedad. ¿Por qué? Porque los trabajos son afuera de la ZC. Okay. Vas a limpiar parques, hacer actividades con la gente afuera. Dependiendo de la ciudad, hay diferentes actividades de voluntariado en las que vos puedes participar libremente. Ok. ¿Existe alguna página para yo inscribirme? O cómo, digamos, si yo acabo de llegar a Holanda, estoy viendo este video, digo, joder, yo quiero hacer voluntariado, ¿cómo me inscribo? ¿Cómo hago? Generalmente está una persona encargada del voluntariado, o en tiempos normales, porque ahora no lo son, siempre cuando vas a estampar físicamente, hay una CIA o alguien que está ahí de encargado para inscribirse. Bueno, bien, ese dato importante. No crean que eso les va a ayudar. Por ejemplo, yo conocí personas que consideraban que con eso iba a cambiar la respuesta. Nada. ¿Influye en eso o algo? No, nada. No influye, créanme que no influye nada. No vayan con esa idea. Hacer voluntariado para que me den un positivo, no. Definitivamente a ellos no les interesa. Es un mito, ¿no? Sí, hay un mito que hay entre los solicitantes de asilo, ¿no? Sí, la gente piensa que eso, que voy todos los días a hacer voluntariado para que me den un positivo. No afecta. No.
Ahora sí hablemos de ese día tan importante que fue el día de la entrevista, no, de la apelación, ¿no? Frente al juez. En ese momento estás con el juez, el IND, el abogado del IND, la abogada y el traductor físicamente. Bueno, en mi caso personal, el traductor era un poco, o sea, no era de un país hispanohablante, o sea, había aprendido español. Poco complicado. Se me complicó, a veces no entendía más al que me decía el examen del juez. Ya. Pero en ese momento no es que te van a dar una respuesta. Ok. Solo va, el juez escucha y en mi caso el juez le decía al del ING, le repetía la misma pregunta, o sea, que por qué habían dicho que no si no tienen argumentos para demostrar esa decisión. Wow. Ok. Después de eso salí, eso fue en cuestión de 10, 15 minutos, o sea, no... No es una cosa larga, demorada, que te cojan ahí, que por qué tal, hable, no, nada. ¿Por qué es corta? Porque en ese momento ya el juez ya sabe tu caso, ya ha estudiado tu caso. Él va solamente a decir la decisión. En ese momento no hay decisión. Ok, ya. Solo escucha si el IND tiene otros motivos, razones, ya. Pero la abogada está ahí y hace unas pequeñas preguntas referentes al caso, pero más que todo el juez se enfoca en el IND. En el IND. Sí. Ok, entendemos perfectamente. Se termina esa situación y ¿qué sucede? En ese momento, por mandato, el juez tiene que dar una respuesta en un máximo de 30 días. 30 días dan una decisión. Sí, Ok. tomando en cuenta días laborales. Ok, ya. Es decir, que yo el 3 de mayo tenía que tener, perdón, el 3 de mayo era mi última fecha. Ese día sí vas a ver sí o no. Ya, ok. Ajá. Porque en ese sentido creo que ellos son bien Estrictos con los tiempos. Sí. Ya entendemos perfectamente, Kevin. Afortunadamente, el 16 de abril, el 16 de abril, sí, 17 y 16 de abril de ese año. Ya, hace un mes, 15 días. Hace un mes. Ya. Obtuve la respuesta. Obtuviste la famosa respuesta definitiva. No, esa respuesta ahí quiero aclarar porque o sea, la abogada es bien clara en ese momento cuando te dice, ellos no te van a decir que sí en ese momento. Ok, ya. Esa respuesta, lo hablo generalmente, es, el juez dice que los argumentos de la decisión tomada por el IND Sí. no son válidos. Por lo tanto, Okay. el juez... Ya. Entiendo. El juez lo que dice ahí es si está de acuerdo con la decisión del IND o no está de acuerdo con la de IND. Exactamente. Prácticamente obliga al IND A retractarse. exactamente, a tomar una nueva decisión. Ok. ¿Y el juez qué dijo? Eso es a través de mi abogada. Ya. Y la abogada me mandó el correo diciéndome felicidades, el juez está A favor de tu caso, digámoslo. A favor y el juez considera que el IND no tiene argumentos. Para tomar esa decisión. En ese momento se abre otro lapso de tiempo indefinido porque no está estipulado para una nueva respuesta. Ya no del juez, sino del IND. Exactamente, ya no, el juez Ya no tiene nada que ver, ya determinó que no está de acuerdo con la situación y ordena al IND a que cambie su decisión. Exactamente, ahí ese tiempo puede pasar demasiado, no hay un tiempo Determinado para eso. Ya, ¿y qué sucede después? A esperar nuevamente una respuesta. Ya. Un dato importante, no significa que el IND te va a decir que sí en el momento. Ok. Puede pasar, perdón que te interrumpa, puede pasar que el IND vuelva a estudiar el caso y vuelva a tomar otras ideas o vuelva a hacer y puede decirte sí o no. Ok, entiendo. ¿Y qué sucedió después, Kevin? Bueno, gracias a Dios, eso fue el 29 de abril. Ya. Recibí un correo electrónico porque toda esa comunicación Ya. de mi abogado, obviamente, diciéndome que la respuesta... ¿Cuándo?
Eso fue el 29 de abril. 29 de abril, ¿ya? Diciéndome que la respuesta definitiva a mi proceso había sido un sí total. Positivo. Positivo. Excelente, Kevin. Sí. Felicitaciones. Oigan, pues, positivo aquí en Holanda. Sí. Después de un largo proceso, ¿Ya? considero que el tiempo de respuesta fue corto, porque Ya. estamos hablando prácticamente Ya, sí, claro. de 15, Claro. 16 días, después de la decisión del juez. Y te notifican por intermedio de tu abogada también. La primera persona que sabe esa decisión es la abogada. Wow, te felicito. Realmente qué bueno. Bueno, ¿y ahorita qué sigue, Kevin? ¿Ahora con qué nos vas a sorprender? Sí, ahorita viene otro proceso, Ya. papeles, ahora sí ya el gobierno busca cómo integrar a las personas, ¿Ya? te dan más ayuda. Bueno, podemos hacer otro video acerca de Hombre, por favor, lo tiene que detalladamente, hacer. porque es una experiencia. Sí, claro, que vas a vivir y Exactamente. nos la vas a contar. Bueno, por ahora, felicitarlo otra vez, positivo, después de cuánto iniciaste tu proceso, cuánto tiempo duró todo este tema, desde que llegaste acá a los Países Bajos. Aproximadamente 1 año 3 meses, más, Un año 4 meses. Sí, 1 año y medio, ¿no? Sí, 1 año y medio. 1 año y medio. Bueno, excelente. Pues Kevin, te agradezco muchísimo por esta entrevista, no sé si quieras compartirnos algo más. Mi recomendación, como siempre, debido al proceso que he vivido, es si vienen por necesidad, o sea, si vienen aquí con determinación, tengan paciencia porque eso es un poco tedioso, un poco Claro. desgastante estar con esa incertidumbre mental que te dicen que no, que sí, que no, que sí. Así es, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero eso es todo. Hasta el momento del proceso se demoró 1 año y medio aproximadamente. Y los invito a que si vienen, o sea, no se desanimen, traten de Paciencia. paciencia, traten de luchar y seguir con todo. Bueno, escuchamos a Kevin. Les agradecemos por estar aquí viendo este tipo de contenido. Ya sabes, por favor, suscríbete a este canal, deja tu comentario si tienes alguna duda, si quieres conocer un poco más de este caso de Kevin. Ya Kevin nos queda en deuda con nosotros para un próximo video y ya nos contará cómo es el tema de la integración a una persona que le han dado positivo en su caso, en este caso a Kevin. Y bueno, como se dice en holandés, doei doei.